Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Duelo a muerte, 6 de marzo de 1821. La plataforma de la lucha se estableció en la angostura del Orinoco desde 1817. Primero, el general Carlos Manuel Piar y después Bolívar cruzaron el Orinoco y en una importante campaña lograron sacar a los españoles del estratégico lugar y armar el cuartel general republicano, que fue muy eficiente y productivo. Por aquellos días empezaron a llegar los buques con legionarios europeos, británicos, holandeses, alemanes, que venían de las guerras napoleónicas y habían quedado desempleados. Corazones liberales, unos que habían escuchado hablar del gran timonel por la emancipación americana, un tal Simón Bolívar, y otros aventureros, mercenarios y buscadores de riquezas en otros mundos. Muchos fueron hombres importantes y valiosos, algunos sufrieron grandes decepciones y los hubo también desordenados, exigentes, buscapleitos y malagradecidos. Tenemos una deuda eterna con los batallones de muy buenos guerreros que hicieron grandes aportes a los avances del ejército republicano, ofrendando su sangre y muchos sacrificios en días determinantes para la independencia. Pero por supuesto que se presentaron muchas dificultades con tan variado número de conductas. Cada corazón era una ilusión diferente. Su enrolamiento y adaptación a las múltiples y complicadas situaciones en estas latitudes, el clima tropical desconocido, la peligrosa fauna, la barrera del idioma, las costumbres y exigencias en la alimentación y tal vez lo más importante, la adopción de una vocación de lucha, a lo que el Libertador había llamado la conciencia americana. Las crónicas dicen que dentro de las muchas exigencias eran vitales y muy necesarias las provisiones de licores, especialmente el ron, del que eran asiduos, pues según cuentan, lo agregaban al agua de consumo para potabilizarla y eliminar los microbios malsanos. Desde Trujillo, Bolívar le escribe al general José Antonio Páez el día 6 de marzo de 1821 y toca el tema de los oficiales ingleses. Le dice: he recibido la nota de usted en la que me participa la desgraciada muerte del señor coronel John Blosset en un duelo, remitiendo preso al general William Power, que la causó, y a los demás complicados en el suceso, y que en adelante todos estos casos serán tratados según el decreto específico del 2 de noviembre de 1820. Según se conoce, en una reunión en Achaguas para la celebración del Día de San Simón, después de haber consumido algunos tragos, el coronel Blosset levantó la copa e invitó para un nuevo brindis a su coterráneo general Power, el cual se negó a seguir tomando. Aquella actitud fue considerada por el solicitante como una falta de respeto y ofensa a su honor, por lo que de inmediato lo retó para un duelo con pistolas. William Power se excusó ante todos por considerar que el contratiempo no tenía la necesaria importancia. Sin embargo, el coronel Blosset reiteró su desafío, nombró los testigos y le gritó sus ofensas pidiendo el restablecimiento de su honor. El duelo se llevó a cabo en el mismo lugar, cayendo fulminado el coronel John Blosset, comandante del Regimiento de Infantería Ligera de la Legión Irlandesa. Páez dice que a pesar de sus exigencias a la calma, no logró detener a los contrincantes. Entonces arrestó a Power y a los testigos y los envió al cuartel general, donde fueron juzgados en un consejo de guerra y absueltos de toda culpa. Estos hombres fueron protagonistas en la batalla de Carabobo, entre ellos el coronel Tomás Ferrier, quien había actuado como testigo en el duelo, quien fue herido en combate y murió unos días después en el hospital de Valencia. Por su parte, William Power fue comerciante, había venido acompañado de su esposa, doña Margarita Wilford, una escocesa que trajo al mundo en Achaguas a su único hijo, Carlos Eduardo Power, quien formó numerosa familia en los llanos venezolanos. Una recluta imposible, 7 de marzo de 1821. Para 1821 Bolívar tiene el comando de todos los frentes de guerra. Dicta las órdenes, piensa hacia el futuro y no descansa en los preparativos para cuando se abran las hostilidades.
quiere mucho a Maracaibo y dentro de la estrategia es una plaza importante para la seguridad del occidente, como también un punto de la ofensiva y base de suministros, armamentos, víveres y recursos. Desde que se enteró de su ganancia para la República, empezó a mover las piezas. Por eso le escribió al general Montilla, jefe del Ejército de Operaciones contra Cartagena: serán necesarios 800 hombres reclutas que vendrán por el mar en expedición sobre Maracaibo bajo el mando del coronel Manuel Manrique, que estarán allí a finales de marzo, lo más tarde. Que esta expedición de reclutas venga armada y equipada. 3 días después, es decir, el 16 de febrero de 1821, le agrega que si no tuviere usted armamento sobrante en abundancia, envíe los 800 reclutas para Maracaibo sin fusiles, porque será más fácil armarlos allí. Detengámonos a pensar un momento en la reacción del general Mariano Montilla ante las órdenes terminantes para levantar aquella cantidad de hombres. ¿Cuáles eran las condiciones y facilidades para alistarlos? ¿Cuáles los transportes y disponibilidad de recursos? Pareciera entonces que Bolívar pedía mucho para que se cumpliera poco, siendo que no es la primera vez que encontramos órdenes extravagantes e imposibles de cumplir. En otra carta para Montilla le dice que envíe también volando al batallón Rifles de la Guardia bajo el mando del coronel Carreño, y repite la orden para remitir los 800 hombres reclutas, equipados o no. Haciendo un seguimiento a estas solicitudes, vemos que Montilla no pudo darle cumplimiento a semejante exigencia. El día 7 de marzo de 1821 llegó a Trujillo su reporte. Se acaba de recibir comunicación del señor coronel Montilla representando las dificultades que tiene para reclutar en la provincia de Santa Marta y sus temores de que este paso pueda causar insurrecciones en el país. Es casi seguro entonces que no enviará los 800 hombres necesarios para completar la división. Ese mismo día, Bolívar escribe una larga carta para Santander que encabeza con su estilo particular y le dice: lleve usted cuenta con el almacén de cosas que voy a meter en esta carta. Y en efecto, salta de una cuestión a otra y sobre el caso de los reclutas se queja. Es muy cómodo el modo de gobernar de Montilla. Pide todo y no manda nada. Así todos son muy amables jefes. Dice que no puede mandar un recluta. Entonces yo le he dado orden para que vengan los Rifles a Maracaibo, ya que no tiene con qué mantenerlos. Santander era entonces vicepresidente y quien aprobaba los envíos de dinero y recursos para los distintos frentes de guerra. Era pichirre, lento y leguleyo. Por eso Bolívar aprovechaba todos los momentos para presionarlo en una forma singular, como si no quisiera hacerlo. Al final le dice: agradezca usted que no le hable nada de dinero, porque considero sus apuros para que recuerde que estoy esperando los 50,000 pesos que he pedido. Nos queda entonces la preocupación sobre la actitud de los hombres de confianza del Libertador, sus caballos de batalla. ¿Cómo llevarle el trote incansable y exigente a un líder carismático, excéntrico y altruista para el que todas las empresas parecían fáciles? ¿Cuántos contratiempos y adversidades enfrentaron los comandantes de tropa para doblegar la conducta variable de los hombres y llevarlos hasta jugarse la vida en combate contra los españoles? ¿Cómo quedar bien para cumplir planes en el tiempo y en largas distancias sin morir ahogados o desbarrancados en el intento? Son los detalles y encrucijadas de la historia que tanto nos llevan a querer más la bandera tricolor y nuestra república soberana. El juego de la diplomacia, 8 de marzo de 1821. Muy de mañana llegó la correspondencia a la ciudad de Trujillo, y entre las numerosas misivas hay una para el general Rafael Urdaneta, escrita por el jefe del ejército español, don Miguel de la Torre, desde Caracas. Es una contestación ante el reporte hecho para informar al enemigo sobre la sublevación de Maracaibo. Bolívar abrió la carta, pues como sabemos, Urdaneta había ido a Maracaibo enviado como jefe de la división de Occidente. La Torre en sus letras le dice: me he impuesto de la ocurrencia de Maracaibo, y usted me dice que su gobierno no ha tenido parte por haber sido obra espontánea de aquel pueblo.
pero el mundo podrá mirarlo como infracción pública del armisticio, faltando a la buena fe con que se pactó su cumplimiento, pues no debemos proporcionar protección alguna hasta la conclusión del referido convenio. Como podemos ver, el jefe español no se traga el anzuelo sobre la imparcialidad de las fuerzas patriotas y al contrario dicta sus condiciones. Yo espero, pues, la sinceridad de usted como prueba de que justifique la conducta de su gobierno. No disponga la ocupación de Maracaibo traspasando los límites acordados en el tratado, porque de ejecutarse lo consideraré como una medida hostil que no debo observar con indiferencia. Lo que no sabía don Miguel de la Torre era que no solo el batallón Tiradores de la Guardia había cruzado el lago, sino que Bolívar había autorizado la presencia del general Urdaneta en la ciudad de Maracaibo, desde donde despachaba y hacia donde se estaban moviendo tropas desde Santa Marta para la conformación de la División de Occidente. Bolívar sabía también que las fuerzas realistas no estaban por aquellos días en sus mejores momentos, no tenían mucho con qué responder. Así que las últimas palabras de su enemigo, como en directa amenaza, lo tenían sin cuidado. Ya el mandado estaba hecho y si querían a la ciudad de nuevo del lado español, tendrían que venir por ella. Por eso, al contrario de las solicitudes de don Miguel, más bien va a la ofensiva, diciéndole a Urdaneta que la reacción enemiga no es nada del otro mundo y que la República seguirá en posesión de esa provincia. En otro punto, Bolívar agrega: el armisticio no niega la posibilidad de amparar territorios que declaren la independencia e imploren nuestra protección. Y estando en los principios republicanos esta sana política, puede usted recibir a cualquier otro pueblo que siga el ejemplo de Maracaibo. En la estrategia de Bolívar ya estaba trazada una nueva campaña. Estaban lejos los abrazos y brindis de Santana. Era hora de seguir. Ya no habría más tregua para la nación española, que no habían mostrado ningún signo para el reconocimiento de la independencia. Estas órdenes de Bolívar salieron para Maracaibo el día 8 de marzo de 1821. Los postas seguramente fueron por Betijoque y Moporo. Aquel itinerario llevaba unos 3 días. Pues bien, el general Urdaneta al enterarse le respondió a la Torre el día 11 de marzo, solo que la carta no está fechada en Maracaibo, sino en Trujillo, para mantener el engaño sobre los españoles de que el juego era limpio y su participación era neutral en aquel negocio. El tercer Congreso, 9 de marzo de 1821. Bolívar se enteró en Trujillo de la enfermedad del vicepresidente de la República, doctor Juan Germán Rocio. Eran los tiempos en que se había decretado la mudanza de la capital de Colombia desde la angostura del Orinoco hacia San José de Cúcuta. Aquella larga travesía por los ríos y llanuras, especialmente los avances por las montañas de San Camilo para acercarse a las faldas del Piedemonte tachirense, eran muy peligrosas para la salud de los transeúntes. El doctor Rocio cabalgó con dificultades y se apareció en el valle de San José de Cúcuta con fiebres y dolores de tan largo viaje. Las noticias llegaron a Trujillo y Bolívar, previendo la falta, nombra un vicepresidente interino. Encarga al general de brigada Luis Eduardo Azuola, un abogado santafereño adepto a la causa republicana. Era muy importante establecer de una vez por todas el Congreso, que ya para entonces tenía un atraso importante. Uno de los artículos del decreto decía: durante la enfermedad del excelentísimo señor vicepresidente de la República, doctor Juan Germán Rocio, se encarga al general Luis Eduardo Azuola del gobierno y funciones, y en caso de muerte, continuará según la Constitución provisoria y las leyes del Estado. Ese día 9 de marzo de 1821, el Libertador escribe una larga carta para el mismo personaje, en donde, usando términos amigables, le da muchas recomendaciones para el cumplimiento de su interinato. Procure usted instalar lo más pronto el Congreso con un discurso muy sencillo, pero noble, sin frases estudiadas ni palabras anticuadas, mucho menos deben haber elogios míos. Enseguida se elegirá al presidente y al vicepresidente de Colombia. Por mi parte, esté usted bien cierto que no aceptaré más la presidencia, porque yo solo sirvo para militar, y el gobierno estaría siempre en orfandad como ha estado hasta ahora.
Permítame recordarles que hay en Colombia 3 sujetos que tienen reputación, talento y virtudes. Estos son Nariño, Urdaneta y Santander. No tengo preferencia por ninguno. Ustedes pueden decidir con más imparcialidad que yo en esta materia. Desde la comarca trujillana, Bolívar, como sin querer, marca la pauta. Ya ha enviado al obispo de Maracaibo, Monseñor Lazo de la Vega, como diputado hacia Cúcuta. Lo que más desea es que el Congreso se instale e inicie sus funciones. Ese mismo día escribe: mañana me voy a Barinas para arreglar tantas cosas necesarias en la reunión del ejército. Y Oliari en sus memorias dice: deseando el Libertador inspeccionar él mismo la demarcación en las provincias de Barinas y visitar los acantonamientos del ejército, salió de Trujillo por la vía de Niquitao. Para muchos lectores, estas marchas parecieran paseos sencillos. Sin embargo, cuando conocemos los Andes venezolanos y estudiamos los caminos, descubrimos las grandes dificultades. El viaje de Trujillo a Barinas tomaba 5 largas jornadas. En la primera, cabalgando desde el amanecer por las altas serranías para descender hasta el valle del río Boconó. Después, seguir hasta la población de Niquitao, cruzando ríos torrentosos y peligrosos desfiladeros. El tercer día, saliendo muy temprano con los fríos cordilleranos, subir hasta los paisajes floridos de los frailejones en el páramo del Guirigay, fronteras con Mérida y Barinas, descender por el piedemonte entre selva húmeda en ruta ancestral tallada en la piedra por los cascos de los caballos y la fuerza de los hombres para llegar al pueblo de Calderas. Otro día para acercarse al río Santo Domingo buscando vadear sus espumosas aguas, pernoctar en la meseta de Moromoy de Barinitas y al final, por entre suaves parajes de la llanura, llegar a la ciudad de Barinas. Solo una pincelada en las interminables rutas de Don Simón. Del armisticio a Carabobo con Ubaldo García. Bolívar en Boconó. 10 de marzo de 1821. Muy de mañana salió la caravana de jinetes por la calle Real en Trujillo. Iban buscando el camino a San Jacinto que, paralelo al río Castán, se van empinando hacia la serranía. Con cada paso el frío se hace más fuerte. Es una larga jornada que lleva a los hombres por el páramo del Atajo hacia donde los paisanos llaman La Cristalina, en honor a las aguas claras de la quebrada que lo cruza. Bolívar llegó a Boconó. Era la tarde del 10 de marzo de 1821. En su cabeza traía los planes para la nueva campaña que lo llevaría a la gloria en Carabobo. Desde esta población andina rompió el armisticio, que sería el punto necesario, abriendo las puertas para que los caballos se pusieran en acción. En carta para el jefe español, don Miguel de la Torre, le dice: excelentísimo señor, al llegar hoy a este lugar, he recibido noticias de Barinas que me confirman el aumento de los hospitales y falta de víveres para la tropa, por lo que, entre el éxito dudoso de una campaña y el sacrificio cierto de nuestro ejército, no se puede vacilar. Es pues mi deber hacer la paz o combatir. Por consiguiente, ha llegado el caso del artículo 12 del armisticio que con dolor lo notifico a usted. Es en Boconó desde donde se rompe la tregua. Desde entonces se contaron las horas hasta que los españoles recibieron aquella carta y después los 40 días necesarios para iniciar las hostilidades. Esas cuentas dan hasta el 28 de abril de ese 1821. Ya no era posible sostener más a los batallones en quietud. España no había mostrado nunca verdaderas intenciones para reconocer la independencia. No queremos medias tintas. Las cartas estaban echadas y la liberación no podía esperar más. En su mente de guerrero estaría la máxima de don José Félix, su tío: necesario es vencer. Del armisticio a Carabobo con Ubaldo García. Niquitao, 11 de marzo de 1821. Bolívar se acostó tarde aquella noche. Después de tan larga cabalgata, llegó a Boconó cuando el sol se escondía en la sierra. Mucha gente salió para recibirlo, entre ellos su amigo el padre Salvador Vicente de León, el capellán de 1813, con el que se reencontraba en el mismo lugar, en el altozano de la iglesia de San Alejo. Después de la comida, dictó varias cartas. Una para don Miguel de la Torre, jefe del ejército español,
amigo momentáneo desde Santana y ahora contrincante obligado de la guerra. Otra para el general Miguel Guerrero y una tercera para Páez, en la que le jala las orejas y le pone alerta en la preparación de la logística para los cuerpos del ejército que se están moviendo hacia Barinas. Amanece 11 de marzo de 1821. La caravana prosigue su camino, bajan por la calle principal y cabalgan junto al río Boconó hacia la Vega Bajo. Tal vez desmontaron para entrar en la capilla de la Asunción que se levanta en el camino antes del paso del río. Por aquellos días de marzo, el caudal del río Burate es bajo. La ruta los lleva por la loma hasta los altos del Say y de allí por las empedradas valles de Escorá hasta la población de Niquitao. En total son unas 50 leguas de tránsito. El Libertador no descansa en el trabajo de preparar la próxima campaña. Encargó al coronel José de la Cruz Carrillo para organizar un batallón de milicianos en toda la provincia. Por eso, en una de las cartas escritas desde Niquitao aquella noche le dice: he dictado las órdenes positivas para que a fines del próximo mes de abril se abran de hecho las hostilidades y se ha avisado así al general en jefe del ejército español. Por lo tanto, ahora le digo a usted que proceda a organizar y armar la milicia de esta provincia, haciendo que se discipline e instruya con el mayor tesón, especialmente en el manejo de las armas y en la carga y en los fuegos, de modo que lo hagan pronto y con exactitud. Hoy entregué al comandante del pueblo de Tostós 40 fusiles de los que hay aquí. Así iremos repartiendo las armas en cada pueblo. Mañana seguirán hacia Barinas, pero en cada pueblo dejarán la semilla sembrada entre la gente. Pronto serán miles aquellos agricultores de la serranía que estarán prestos para marchar con el corazón lleno de fuerza y patria, con la esperanza de aportar sus emociones para llegar a Carabobo. Camino Real de Calderas, 12 de marzo de 1821. Tiemblan las quijadas de los arrieros que madrugaron para preparar las caballerizas. Suenan los hierros, relinchos. Todo es un ajetreo con la poca luz entre las neblinas de pueblo de Niquitao. Es 12 de marzo de 1821. Bolívar y su comitiva se preparan para seguir su andar hacia Barinas. Los tiempos han cambiado desde los días en que pernoctó en este pueblo hace unos 3 meses. En aquel diciembre pasado llevaban todos la esperanza de una tregua para la paz. Ahora ya prácticamente se ha roto el armisticio y se ordenan los preparativos para el inicio de la campaña. Van saliendo los jinetes por la calle empedrada y con las primeras luces se pueden mirar la majestuosidad de las serranías trujillanas. A la derecha, el imponente Picacho que manda en los cielos azules de los Cuicas. A la izquierda, en una gran mole se levantan los picos de las montañas del Guirigay, desde donde se podrán observar las llanuras de Barinas. Aquel día, la caravana de hombres pasó por Tirindí, desmontaron en el pequeño llano del Ataque, altar de la trujillanidad, donde la fuerza y la razón de la patria doblegaron al león ibérico en 1813. Descansaron sobre las piedras que sirvieron de parapetos en la batalla. Ya no existían muchos de aquellos héroes que hicieron posible la gloria. Rivas y Campo Elías habían muerto en la cruenta guerra. Ortega y Urdaneta actuaban en otros lugares, y de todos aquellos soldados solo se sabía que regaron los caminos con su sangre para la creación de la República. Montaña arriba van cambiando los tiempos, las plantas y las rocas, la vegetación se achaparra, el camino zigzaguea en el ascenso. Pasaron la Piedra Grande y llegaron a la cima. Desde allí se extiende un altiplano en larga travesía por entre los frailejones, desde donde se pueden ver en la lejanía las serpenteantes corrientes del río Masparro y Santo Domingo sobre las inmensas llanuras. Bajando, cambian de nuevo los paisajes en largo trecho hasta la población de Calderas, en el piedemonte andino, lugar obligado para la pernocta y el descanso necesario para seguir mañana el camino hacia la cita con la gloria en Carabobo. Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor
Ubaldo García.